vulnerabilidad de nuestro sistema social. Y a los cuales... ¿Esto es un agravante ante la ley penal? No, nuestro Código Penal no lo contempla como un agravante, pero está escrito, está planteado y está desarrollado a la hora de acusarlos y de pedirles ahora que vuelvan a la justicia federal a brindar explicaciones. Para un gobierno que dice tener a la moral como rectora de gobierno, no hay castigo penal, sí me parece claramente una mirada moral. Para con alguien, además, españolo, que estuvo en 41 oportunidades, 41 veces, con el presidente entre Casa Rosada y Olivo. Presidente que... Bueno, pero era su abogado. Digo, esta cantidad de visitas tienen sentido porque uno lo entiende en este vínculo de confianza. Vos no designás abogado a cualquier persona, y menos cuando sos presidente de la nación. No, y de hecho fue abogado en la previa, desde el 2021. Claro. Bueno, la pregunta que subyace es, ¿era Diego Spagnuolo el único y final beneficiado de esta estructura de corrupción? ¿O había alguien por encima de él en el organigrama del Gabinete de la Nación que también se beneficiaba con esta recepción de coimas? Bueno, eso es algo que todavía la Fiscalía está investigando y es una pregunta que todavía reviste este carácter de interrogante. Todavía no está respondido, pero la justicia quiere determinar si la causa terminaba en Diego Spagnuolo o si había algo más. Por último, y apelando a tu brevedad, Lucía, en el capítulo de los empresarios, o sea, los que pagaron, ¿qué estás viendo? En esa instancia se suman más de 20 empresas proveedoras de la Andis. En el caso anterior el grupo era más reducido, creo que no superaba los 10. Correcto. Pero bueno, ¿qué hubo allí? Cartelización. No hay cartelización si los empresarios no se ponen de acuerdo, Paulino. Claro, vos lo conocés muy bien al sistema. Exacto. Sí, hay que probar una reunión previa. De distintas causas. Claro, es que tenés que probar una reunión previa entre las empresas o en una cámara para poder demostrar que hubo cartelización. Mira, la cartelización es básicamente ponerse de acuerdo ante las compulsas de precios para decir yo oferto por 1, Paulina por 2, Julieta por 3 y ya de antemano sabemos que voy a ganar yo. Y en la próxima compulsa, Paulino oferta por 1, Julieta por 2 y yo por 3 y gana Paulino. Y así sistemáticamente, que hay un acuerdo de voluntades con plena conciencia de lo que se está cometiendo es un delito. Sí. Y en esta segunda etapa de la investigación que tiene a cargo el fiscal Picardi, hay información sobre reuniones, encuentros, acuerdos preestablecidos que quedaron plasmados en comunicaciones, en el teléfono de Daniel Garbellini, que era el 2 de Diego Spagnuolo en la Andis, como en 6 cuadernos manuscritos de Miguel Ángel Calvete, que era una suerte de intermediario entre las empresas y la Andis, y por ese trabajo se quedaba con una comisión que en algunos casos era del 20% del valor que Andis pagaba a estos empresarios. Claro. Es clave tener esa información, porque si vos no tenés la prueba, que digo que es clave eso que estás contando, porque sin esa información, sin esos cuadernos, sin esas reuniones, es muy difícil de probar. Bueno, no sé si es tan difícil de probar, porque cuando vos tenés un sistema, un mecanismo sistematizado, vos tenés una cantidad de oferentes y vos ves que son siempre los mismos oferentes, que en la primera oferta gana el 1, en la segunda el 2, en la tercera el 3 y después van rotando, eso ya te da la pauta de una cartelización. Después, si vos encima tenés corroborado los encuentros, las reuniones, eso le añade otro componente, pero cuando vos vas al análisis puntual de las licitaciones, de la trazabilidad interna del organismo, eso ya te puede dar una pauta de la cartelización. Pongo un ejemplo, en Vialidad no había mensajes sobre reuniones, acuerdos, y la cartelización era concreta, era clara, y no había nada que determine que se reunían. No, pero hubo declaraciones de los propios, pero después hubo declaraciones de los empresarios, que eso fue lo que no sé si la justicia. Sí, pero esa es otra causa. Eso es cuadernos. Y en cuadernos sí se habló de la cartelización en la obra pública a través de la Cámara de la Construcción. ¿Qué quiero decir con esto? La cartelización no solo se corrobora si hay un mensaje que dice nos encontramos en tal lado, porque ¿qué te puede decir la otra parte? Sí, nos encontramos en tal lado de tomar un café. ¿Qué es lo que te determina la cartelización? Un sistema.
un sistema establecido que funcionaba allí adentro, sea en la Cámara de la Construcción, sea en Vialidad Nacional y en este caso en la Andis. Un grupo reducido de empresarios que se beneficiaron siempre con las compras y además esas compras tenían un sobreprecio aplicado. Impecable, Lucía. Garbellini era la persona que tenía en su celular esta constancia, que es el 2 de Españolo, también un cargo político nombrado por el gobierno. Sí. Citado indagatoria nuevamente. Citado indagatoria nuevamente, y efectivamente otra vez aparecen cuadernos, en este caso los de Calvete, que tenían registradas estas operaciones. Mirá, Paulino, vos te acordarás, en el primer allanamiento a la casa de Miguel Ángel Calvete, la Policía Federal, o no recuerdo, creo que fue Policía de la Ciudad que intervino. Sí, Policía de la Ciudad. Se llevó de la heladera de Miguel Ángel Calvete y tenía, como vos podés tener la lista de pendientes de la semana o del supermercado, Calvete tenía en la heladera con un imán pegado una lista de empresas, que después el fiscal va a las licitaciones, va a la ANDI y se da cuenta que son las mismas empresas que terminaron siendo beneficiadas con este circuito. Se suman mensajes de voz donde se habla de estamos todos de acuerdo para continuar, es decir, para continuar con este circuito de corrupción. Digo, los elementos de prueba para el fiscal federal son contundentes. Ayer el juez Ariel Lijo le dio la razón y dijo que todas estas personas, 27 en total, tienen que ir a rendir explicaciones ante la justicia federal. La mayoría de ellos ya procesados en una primera etapa de investigación en el marco de esta misma causa. Con un desfalco por 35.000 millones y ahora un eventual nuevo desfalco por 75.000 millones. Sí, y lo que no se conoce, porque eso es lo que la justicia logró corroborar. Correcto. ¿Hace cuánto funcionaba esto? ¿Y de qué volumen y de qué magnitud hablamos? En medio de claro, no hay plata, el ajuste lo paga la casta, y una situación en materia de discapacidad que todos conocimos a dónde terminó, con una declaratoria de emergencia que finalmente generó y gestó todos los múltiples inconvenientes que ya supimos, y las restricciones que afrontaron muchos. Sí, y ahí te sumo otro dato. En el primer procesamiento que firma el juez Sebastián Casanelo, se incorpora una auditoría ordenada por el propio Lugones, ministro de Salud, cuando se ordena intervenir la Andis, ¿no? Correcto. En ese informe firmado por el ministro de este gobierno, reconocen las irregularidades. Bueno, me parece que hay una pregunta que todavía la Fiscalía se hace es, ¿nadie más sabía de este sistema corrupto que funcionaba dentro de la Andis? Beso, Lucía. Es pregunta. Enorme placer. Un abrazo muy grande. Termina muy bien el día. Lucía Salinas, periodista del Diario Clarín y del Grupo América, 9:28 en la mañana. 97.9. Now. Ahora. Tránsito en la ciudad y los principales accesos. Romina Wiener, ¿cómo está el tránsito en Buenos Aires en esta mañana de jueves? Bueno, en estos momentos mucha precaución en la autopista Buenos Aires-La Plata, en el kilómetro 7, zona de Docsú. Hay un vehículo detenido con desperfectos mecánicos, es mano al sur hacia La Plata y está reducida la banquina. Además se da un choque en Juan B. Justo y Aguirre, colisionó una camioneta y una moto, trabaja el SAME y un auto terminó impactando contra un container en Avenida Directorio y Carabobo. Ahí está reducida la circulación. Siguen los retrasos en Avenida General Paz, mano al Río de la Plata y una autopista Ilia con movimiento constante hacia el centro. Trenes, subtes y premetro, Paulino, a horario. Gracias, Romy. Un beso. Chau, bueno, chau. Capítulo del deporte que quedó pendiente de lo que pasó ayer. Recopilemos porque pasaron muchas, múltiples cosas y muy buena participación de los argentinos más allá de la derrota de Racing. Sí, absolutamente, Paulino, con lo que fue la gran victoria de River entonces en condición de local. Un River que, le contaba a Juli más temprano, hizo 8 modificaciones el Chacho Coudet, pensando ya directamente entonces en el Superclásico. Se alista River para ese partido del fin de semana. Racing con la tercera derrota consecutiva. Ya un Costas que empieza a ver esto como una mini
mini crisis, ¿no? Prácticamente lo dijo Maravilla. Antes nos entraban todas, ahora no entra ninguna. Independiente Rivadavia con ese maracanazo tremendo, seguido también, bueno, de lo que había hecho Central Córdoba, ¿no? También en Brasil, creo que eso es importante mencionarlo, equipos que sin tanta trayectoria a nivel internacional han logrado sacar buenos resultados allí, aprovechando además un error del rival, bueno, dejaba sin puntos entonces a Fluminense, un Flu que aparece último dentro de su grupo y eso no se esperaba, e Independiente Rivadavia es primero con 6 puntos. Les mencionábamos lo de Central también en condición de visitante en Paraguay, visitando a Libertad, un partido muy trabajado. Rosario Central que ha tenido una particularidad en los 2 compromisos de Libertadores y es que genera mucho juego, tiene mucho volumen de ataque, sobre todo por el sector izquierdo que es donde por donde más desborda, de hecho, e intenta conectar con Alejo Vélez, pero bueno, no encuentra el gol fácilmente. Lo hizo con Enzo Copetti, que ingresó desde el banco. Y Barraca Central, que tuvo empate frente a Olimpia. Los resultados entonces de los equipos argentinos en competiciones internacionales. Gran victoria de Independiente Rivadavia de Mendoza, como decís, y gran victoria de Central. Son los 2 grandes hitos del día de ayer, más allá de lo de River. El empate de Barracas y la derrota finalmente de Racing, que subsume el equipo en esta crisis que bien contabas. Más apuntes a esta hora, Juli, mientras tanto en la mañana. Vamos a revisar qué pasa en los mercados financieros. Asia esta madrugada cerró en alza. Prácticamente todas las bolsas más importantes de ese continente están en verde. Japón, China, Corea del Sur, todos cerraron arriba del 1,5-2%. Eurozona. Todos los países de Europa en verde, con subas mucho más magras, son de 0,5, de 0,2, de 0,4 en el caso de Alemania, por ejemplo. Y estamos mirando qué está pasando previo a la apertura de los principales índices norteamericanos. En este caso, tanto el S&P, el Nasdaq como el Dow Jones están con aperturas positivas. Vamos a ver cuándo arranca en 1 hora y media el mercado cómo le resulta. Si miramos qué pasa con el dólar sube respecto a otras monedas, la volatilidad también sube porque seguimos en guerra. En el Bovespa tenemos una baja de 0,5% y el Merval hoy empezaría con una baja de más de 1%. Ayer no fue un mal día para el mercado, de hecho bajó el riesgo país, subieron los bonos. Entiendo que la expectativa de la reunión con el fondo, que nos iba a dar una buena noticia, resultó positiva para la Argentina. Correcto. En ese aspecto sigue cayendo el dólar. Pero hay otro dato, que es como están comprando reservas, el Fondo Monetario decidió no poner un waiver a la Argentina, por lo que corrió de plano ese tema, como considerando que es una anécdota que no haya cumplido la meta el año pasado. Hay una mini cumbre mañana en París, donde va a estar Macron, Steinmeier, Merz, el canciller alemán. También va a ir Giorgia Meloni, después de las polémicas con Donald Trump. Es una cumbre sobre Hormuz. Sí. Y efectivamente, si va el canciller alemán, se suma Meloni, porque en principio van a estar reunidos Macron y el premier británico, que está asistiendo para hablar sobre esta expedición al estrecho de Messina. Bueno, parece que el viraje de Meloni en su relación con Trump se manifestó con un abrazo inclusive a Volodymyr Zelensky, que desapareció casi de escena, pero es el presidente de Ucrania, que sigue siendo uno de los más asediados por Rusia. ¿Qué dijo Meloni? Zelensky es un verdadero amigo, a lo que agregó: nuestro apoyo a Kiev continúa, es inquebrantable. Todo esto en el marco de un acuerdo entre Italia y Ucrania para la producción de drones. ¿Se entiende? Sí. O sea, la discusión de Trump con Meloni también llegó de manera altisonante. Bueno, antes de la música, un poquito del Mundial. ¿Qué cosas se saben respecto a el costo de los boletos de tren, que también tienen impacto por la guerra? Es tremendo, sí. A 56 días, bueno, se dieron noticias tanto en Nueva York como en Boston. Hay que decir que ya las autoridades de Nueva York anunciaron que para las personas que van a estar haciendo el traslado desde Penn Station hasta New Jersey, hasta el MetLife Stadium, el boleto va a costar $100. Va a pasar de $12,90 a $100 para los aficionados que vayan a ir a los partidos que van a estar allí. Es un tren subterráneo, tiene que cruzar, creo que es el mismo, tiene que cruzar el Hudson River. Exactamente. ¿Y esto por qué? Bueno, porque las autoridades de Nueva York dicen, el costo que nosotros tenemos a nivel logístico, de seguridad, etcétera, de realizar el evento, no se lo podemos trasladar a los contribuyentes habituales. Entonces necesitamos amortiguar eso, con algún incremento, y eso va a ser con este tema del boleto de transporte. Boston también lo está haciendo para trasladar a través de buses.
lo va a hacer, $95 el ida y vuelta. Y esto también se relaciona mucho con una noticia que publicó Forbes hace algunas horas, que dice que los hoteles están bajando los precios porque no hay reservas de hotel. Y también está pasando con los pasajes de avión. Ayer me contaban que una entrada en Dallas para ver a Argentina en uno de los primeros partidos del primer triángulo cuesta $1.000 por persona. $1.000 para entrada. Para un argentino es impagable, pero para un norteamericano también. Las cadenas de hoteles esperaban tener una cantidad de reservas y estar desbordados en lo que tiene que ver con ocupación hotelera. No está pasando y están bajando los precios respecto a lo que había sido o venía siendo, por ejemplo, principio de año. De hecho, me han contado que han devuelto pasajes, por lo que no están teniendo tanta expectativa por la concurrencia. Están cancelando reservas, por ejemplo. Incluso gente de es una Copa del Mundo que no solo no prendió en la Argentina, sino que en buena parte del mundo tampoco prendió de la manera que se imaginaba. Complicada en ese aspecto. Y es que también. la guerra. Claro. Vos tenés miedo de ir a Estados Unidos. Yo creo que la guerra es un elemento, costos es otro elemento y después una cuestión adicional. Es un mundial de 48 equipos, más largo que lo habitual, donde entran muchos. Y a mi gusto también, cuando vos quitás selectividad, también, qué sé yo, le agregás menos exclusividad y por lo tanto a veces menos atractivo. Bueno, y te contrasta mucho con lo que pasó en Qatar, por ejemplo. En Qatar tú tenías una movilidad maravillosa que era muy cerca ir de un estadio a otro, entonces podías ir a varios partidos incluso en un mismo día y de manera muy económica porque el sistema de transporte, si no estoy mal, y si hay gente que fue al Mundial de Qatar y nos está escuchando, no sé si era gratuito directamente el tema del transporte público. El transporte era gratuito, es correcto. Porque además se creó el sistema de transporte público para que los hinchas puedan viajar entre estadios. Exacto, o sea, eso fue creado para el Mundial. Pero tenías que mostrar que tenías entradas a los estadios. Claro. O sea, mostrabas la entrada y pasaba gratis. Y podías transportarte de manera gratuita, lo que te digo, ir de un estadio a otro, ver varios partidos en un mismo día y bueno, y contrasta mucho con lo que estás viendo o vas a ver ahora en Estados Unidos. O sea, guerra, costos, más distancias, más 48 equipos, más 3 países organizándolo con vasta geografía. Claro, ese es el tema. Y ya 2 ciudades que confirmaron que más de $80 y $90 va a costar el tema del transporte para los aficionados, Nueva York y Boston. Lo confirman Atlético. 9:37 en la mañana, un poquito de música, dale, ahí va. Nos quedamos con Génesis. Más importante es estar bien rodeado. Coworker, con Agustina Casanova y Mariano Almada. Actualidad para decidir y música para acompañar en un mismo espacio. Coworker, de lunes a viernes, de 14 a 17. Un nuevo punto de vista en Now 97.9, tu nueva radio. Tus 90, tus 2000, tu nueva radio. Now 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. Cuando el reloj marca el regreso y atravesar la ciudad aturde, la radio te acompaña para que tu día termine mejor. After Office Now. Con Diego Senkman, Sofía Diamante y Josefina Godoy Martínez. El regreso más esperado. La realidad necesita bajar el ritmo. After Office Now. Lunes a viernes, de 17 a 20. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. 97.9. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Now 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. Las mañanas en Now son productivas desde el primer café. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El punto de partida de tus días. Información precisa y lo que necesitas saber para proyectar tu actualidad. ¿Dónde estamos? Lunes a viernes. De 7 a 10. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. 97.9. Now. Música pensada para vos. 979now.com.
Tus 90. Tus 2000. Tu nueva radio. Now. 979. Música pensada para vos. 979now.com. En las mañanas de Now, Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi te dan su punto de vista para una realidad un tanto cambiante. No somos nadie. La actualidad En un modo que ya conoces y a veces no tanto. lunes a viernes de 10 a 14. Un nuevo punto de vista en Now 979, tu nueva radio. 979 Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90, tus 2000, tu nueva radio. Now. Buen día, cumpleañero, Paulino, Juli, Paula. Bueno, te mando un abrazo, Paulino. Me parece que te quitaste unos cuantos años, ¿eh? Dale. Está muy bien eso, que te quiten años cuando cumplís. Qué crack, no me quité ninguno, no tengo problema. Yo estoy con en nada. esa, chicos. A mí me saludan y me van restando de a uno. Te van restando de a uno, está muy bien. Cada año cumple uno menos. Voy a ser como Benjamin Button, voy a llegar a los 12 en cualquier momento. Está bien, qué linda peli esa. ¿Viste? Porque es el sueño de todos. Claro. digamos, Ay, sí. No, el de Ir- Paula seguro que no, porque es joven. rejuveneciéndose. No, Paula, no, porque no tiene esos planteos, digamos. Vos a los No. 30 no tenés esos Vos planteos. ¿A los vas qué? a llegar. Los 30. Ah, entendí a los 40 y No, Paula, No, para. a los 30. Se nota que de acá a la China tenés menos de 30. No tengas un tema con eso, olvídate. Ojalá. Olvídate. Mira, nosotros cuando teníamos 20 decíamos, cuando veíamos a alguien de 40, ¿viste? ¿Qué, En el qué boliche. señor mayor? Qué Cuando señor, lleguemos sí. a esa edad, avísame si estoy en un boliche. Claro, ¿te acordás? Yo con 50, digamos. Vas al boliche. No voy al boliche, pero quiero decir, te sentís como el de 50. Sí, hace no te un tiempo sientes era grande. Zona No, grande. No, y si no te avisan, haces un papelón. Y sí, me lo dice mi hija, reiterada. No, ella por suerte te avisa. Sí, Ya vamos sabemos. a alguna fiesta y dice, no bailes, papá. No, olvidate, déjate, me quédate hagas sin pagar. bailes. No. Che, un santafesino ganó en el Kini 6 2.336 millones de pesos. Ganó 2.336 millones de pesos en el tradicional. Por más impuestos que pague, qué sé yo, el tipo No se quedó con 1.000 importa. palos. Sí. Por lo menos. Te cambia un poquito ¿Qué la hará vida, con ¿no? la plata? Esa es una pregunta. ¿Qué haces vos con tanta plata de una? Con Porque 1.000 una y cosa pico. es generarla de a poquito y otra cosa es tenerla toda junta en un día. Bueno, es $1 millón, ¿está bien? Más o Sí, menos. claro. ¿Qué haces con un Marcan millón de todos, dólares? Es $1 millón. Y te levantaste una mañana y decís, bueno, Yo para integro empezar, el club del no millón. yo no vengo a trabajar, así te lo digo. No, yo sí, nada más lindo. propiedades, algo, ¿no? Como No, esa es la capitalizar por inversión. ahí, bueno, invertir. Pero el primer día no el trabajo. primer día. No, sí. Andrés, No, el mira, primer te día. aviso que si me gano la lotería o lo que fuera, no voy a venir. Yo vendría, vos sabés que sí, vendría. serio? Sí, un poquito más relajado. Contá que sí, yo verías la vida de un lugar un poco más de Yo rosa. ese día me compré un pasaje y ya no me vieron más, chicos. Aruba. Aruba puede ser. Pero no importa cuál, pero en cualquiera de los casos yo me haría un viajecito también. Sí, es verdad. Obvio. Sí. Paulino, Tendría- dale. tendría si un decís que no lo viaje. vas a hacer, no te creo. No, que lo más lindo que hay. Está bien que no lo digas a dónde, eso está bien, pero que lo hagas. Muy bien. Bueno, ayer Kast, el presidente de Chile, presentó una ley de reconstrucción para que vuelva la esperanza a Chile. No es una iniciativa ideológica, dijo, pero anunció más de 40 medidas con enfoque tributario y terminó respondiendo a la oposición sobre la rebaja de impuestos corporativos. Fue una decisión que, insisto, ayer sucedió en Chile y que dio mucho que hablar. Está hablando Fernando Burlando en una nueva instancia del juicio en San Isidro y está diciendo a Diego lo asesinaron. A propósito de la declaración testimonial, entre otras de Janina Maradona, también un médico y un policía, que se van a producir en el transcurso del día de hoy. Esta mañana hubo un ataque mortal de Rusia contra Odessa y otros puntos con 700 drones. Otra vez fue golpeado Ucrania. Claro. En el día de hoy, en medio de una avanzada que no cesa, que nunca cesó y que tiene más de 4 años. Lo que pasa es que nosotros nos concentramos en la nueva guerra y nos olvidamos de la anterior que no termina. Claro, exactamente. Es terrible, porque los problemas que estamos teniendo con los precios de algunos commodities como el trigo vienen de ese conflicto que no cesa. Correcto, exactamente. Está Luis Seco, me dice el equipo de producciones, economista. Luis, un enorme abrazo primero. Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Paulino? Buen día. Igualmente, y gracias por llamarme. Faltaba más. Bueno, con Julieta Tarrés nos preguntábamos cuán relevante es el acuerdo con el fondo,
esta revisión que aprobó Argentina, el desbloqueo de este nuevo desembolso de $1.000 millones. Sí. Y también al ver un posteo tuyo de ayer, algo que el fondo dice, sobre lo cual vos ponés la lupa, que me gustaría que compartas. Bueno, siempre es importante, digamos, mantener la línea abierta con el fondo. Los 1.000 millones obviamente ayudan para que el Tesoro cuente con los dólares para afrontar los próximos vencimientos. Y era esperable, ¿no? Yo no creo que el fondo digamos, se ponga duro con la Argentina, ni mucho menos. Así que, digamos, era algo previsible, no se sabía cuándo iba a salir este comunicado, y la cosa que a mí me llamó la atención, o el punto que me llamó la atención, es que sobre el final dice que la revisión del acuerdo, que es esto que se anunció ayer, va a ser enviada al directorio para su consideración una vez que se completen algunas medidas pendientes. Y esas medidas pendientes no sabemos cuáles son. No hay ninguna sugerencia en el comunicado, tampoco ha habido demasiado, el gobierno no ha dejado entrever nada, así que bueno, supongo que estaremos todos pendientes. O sea que hay un halo de misterio sobre qué medidas faltan o qué medidas puede tomar en términos económicos el gobierno para finalmente que el board del fondo termine aprobando lo que ayer políticamente se gestó y se ejecutó. Sí, lo dice con todas las letras. No tengo una gran expectativa, te voy a ser honesto, Paulino. Sospecho que va a venir por el lado de la política monetaria. El fondo está muy preocupado con la con la opacidad, creo que ese es el término que usa, de la política monetaria. O sea, el mercado también, viste, hay una volatilidad de tasa de interés muy alta que el fondo cita. No conocemos la función de reacción, o sea, a qué responde la política monetaria, entonces cuáles son sus objetivos. Así que yo creo que habrá algo por ese lado, con una política económica que, como vos sabés, yo creo que hay que corregir en varios aspectos, no cambiar los objetivos, pero sí corregir los instrumentos. Luis, antes de ir a qué cosas deberían cambiar, según tu criterio, cuando decís opacidad, ¿a qué te referís? ¿Qué transparencia le falta? Lo dice el fondo. Ya sé, pero vos lo sabés interpretar. No, yo estoy de acuerdo. Sí, yo estoy de acuerdo. ¿A qué se está refiriendo? En general le hace falta que la política monetaria... Hubo un tuit famoso de Caputo el año pasado diciendo, frente a las críticas de aquel momento, decía la política monetaria es clara, transparente y basada en reglas. Sí. Y eso no es así. O sea, la política monetaria no es clara, ni transparente, ni está basada en reglas. Y me parece que eso es un poco lo que uno demanda para ser más previsible, incluso como el instrumento de lucha contra la inflación, digamos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Es el objetivo de comprar la mayor cantidad de dólares, es mantener las tasas de interés bajas, que el tipo de cambio no se mueva, ayudar al Tesoro a financiarse en pesos. Que no se emita más que para comprar reservas, por ejemplo. Por ejemplo, o sea, que acordate que el presidente le dijo al presidente del Banco Central en público, fíjate lo que haces, porque si... A mí eso no me gusta, le dijo. Sí, entonces, claro. Digo, es una política monetaria extraña la que hoy tiene la Argentina en un contexto de un programa de estabilización que está dando resultados que tal vez no marchen todo de acuerdo al plan, ¿no? Entonces, me parece que ahí el fondo le está poniendo una nota de atención. Y después creo que al fondo le gustaría ver comprar más de dólares. Ahí puso una meta de 10.000 millones de dólares de compras, que entendemos que es a partir de ahora y no lo acumulado en el año. Pero bueno, eso estará escrito en la letra chica donde se miremos las metas cuantitativas que Argentina firmó con el fondo y que tendría que tratar de cumplir esta vez, porque ya van varias revisiones que no las cumple. Que no las cumple, ¿no? Ok. Y el fondo decidió hacer vista gorda ahí porque entiende que cambió el rumbo y está comprando. Sí, aparte porque ya te digo, yo creo que el fondo no puede no estar de acuerdo con el lineamiento general de la política económica actual de la Argentina. Sin ir más lejos, el otro día salió, hace 2 días, justo antes del comunicado, un artículo del fondo a nivel global, no solo de Argentina, diciendo de los cuidados que hay que tener con la política fiscal en momentos de shocks externos como el que está teniendo la economía global. Entonces, digo, me parece que Argentina es como el ejemplo a seguir en varias cosas, pero bueno, yo creo que en política monetaria y cambiaria harían falta esas correcciones que creo que el fondo debe haber discutido a fondo con el gobierno, pero
tal vez esté un poco entregado en el sentido de decir, bueno, estas cosas no van a cambiar porque el presidente no las quiere cambiar. Además de que es el principal deudor de Argentina, ¿no? Que tiene que tener siempre una consideración especial, el fondo. Vale la pena decir. Bueno, pues por eso te decía que no le queda mucha opción. Está medio entregado en ese sentido. Pero bueno, es un comunicado en el cual hace toda una, ¿cómo te puedo decir? No te digo que eche loas, pero por lo menos, digamos, sí, fue bastante el mérito elogioso del programa, sí, el mérito del programa lo menciona varias veces. Así que, digo, yo creo que ahí estamos, con el fondo estamos bien. Mi preocupación es más con la política monetaria, digamos, y política cambiaria que tiene la Argentina. Luis, para me dejas una cosa, ¿y sí, qué cambiarías vos? ¿Qué ves que hay que cambiar ya? Mira, yo creo que tenemos la primera cosa que a mí me parece que hace mucho ruido en las expectativas son las fases, ¿no? Esta idea de que estamos por la cuarta fase. El ministro el otro día dijo, bueno, todavía estamos en una fase de corrección de precio relativo. Esa era la primera fase, o sea que lo que había que hacer en la primera lo estamos haciendo en la cuarta. Es como que va muy lento el programa en sacarse de encima todo lo que está pendiente. Eso tiene que ver con el cepo, los controles, el tipo de cambio raro que flota y no flota porque vale lo que quiere el Banco Central, en definitiva. Claro. Me parece, porque yo no tengo ningún problema con si el tipo de cambio indica un peso fuerte como el que tenemos hoy. Ahora, si es de mercado, sí, pero cuando no es de mercado, las dudas son lógicas, ¿no? Entonces, me parece que hay que terminar con las fases, hay que terminar con modelos o regímenes cambiarios y monetarios que no son homologables a escala global, o que, digamos, prácticamente no existen, y que si existen necesitan de políticas complementarias claras, ¿no? Entonces me parece que ahí es donde hay que trabajar duro, pero yo empezaría por lo cambiario y monetario sin lugar a dudas. Lo fiscal, el gobierno volvió a hablar de la motosierra. ¿Te acordás que al medio había desaparecido esa palabra de la jerga oficial? Volvemos a la motosierra. La motosierra no es prolija, ¿no? La motosierra se rompe, ¿no? No es quirúrgico, digamos. No es bisturí. No es quirúrgico. Y esta era, ¿te acordás que era supuestamente era lo que Sturzenegger había definido la segunda fase del ajuste fiscal, hacerlo más prolijo? Bueno, correcto. nos retrotraemos un poco a lo anterior. Para mí eso no es bueno, pero la convicción mostrada es importante para el mercado, como decías recién, Paulino, que da una señal contundente de que no volvemos a las andadas en materia monetaria. Y después hay todo un ruido ahí de las cosas que dice Milei y cómo interpretar la que dice, ¿no? Enorme abrazo, un placer. Luis Secco, como siempre. Hasta la próxima. Luis Secco, economista. 9:53 en la mañana. Ya sabemos dónde estamos. Ahora miramos hacia adelante. Deportivamente hablando, tenemos mucho también para este jueves. Sí, tenemos cuartos de final de la Europa League, partido del Aston Villa ante el Bolonia, para resaltarlo, y también del Betis ante el Braga. Del lado de las competiciones internacionales a nivel de Libertadores, Platense, que va a estar en Uruguay enfrentando a Peñarol, y Lanús, que recibe a Always Ready. Lanús a las 7 de la noche, el partido de Platense a las 21:30. Por Sudamericana, Tigre ante Macará, 7 p.m. y San Lorenzo, 21:30, enfrentará a Deportivo Cuenca. Hay alerta amarillo por lluvia a lo largo de todo el jueves en Mar del Plata. Dejaría de llover por la tarde en Buenos Aires. Algunas precipitaciones todavía nos acompañan. Recuerden que el Pentágono va a dar una rueda de prensa para informar sobre la guerra. En el medio siguen los embates y los ataques al sur del Líbano. Hay expectativas por un encuentro entre el Líbano e Israel, que algunos dicen, por caso Beirut, niega tener conocimiento de este contacto próximo. Mañana hay una reunión importante en Francia para saber qué hace Europa respecto al estrecho de Hormuz. En el medio está la expectativa de saber si Adorni va o no a Vaca Muerta. Estamos esperando esas fotos, estamos esperando la reunión que va a tener Netanyahu con Trump una vez que llegue a Israel. Vamos a saber si en ese momento va a confirmar su presencia Donald Trump, que puede estar viajando directamente el viernes, si es que va. Correcto, porque el presidente argentino viaja mañana por la tarde-noche. Claro, es una zona de conflicto también, hay que entender eso. Correcto, exacto. Va en el avión con Kirchner, con Juan Bautista Máquez y también con Karina Milei. Mientras tanto, recuerden que todavía hay recortes de frecuencias en los micros y eso se siente y hay demoras, que los médicos del PAMI analizan parar por tiempo indeterminado porque nada cambió, pese al anuncio de pagos por parte del Ministerio de Salud. Las farmacias también están reclamando pagos, hay prestaciones que se han cortado, la situación no deja de ser crítica. La láctea Sancor pidió su quiebra, debe $120 millones y es un título importante en Córdoba en particular, donde tiene asiento la empresa. El gobierno
confirmó que va a reestructurar el Servicio Meteorológico Nacional y va a despedir a 140 Sí. empleados contratados, y esa decisión se va a tomar en las próximas horas. Aclaró que no son meteorólogos. No sé por qué aclara eso, pero dijo que no hay ningún meteorólogo en la lista. Correcto. Bueno, seguramente ahí tendremos tela para cortar en el transcurso de las próximas horas. Y hoy Yanina Maradona, un médico y un policía serán los primeros testigos que van a declarar en el caso sobre la muerte de Diego Maradona. Para cerrar en Los tribunales economía, de San Isidro. sí, tenemos el dato de inflación de la Unión Europea. Esto fue hace apenas unas horas. El promedio de aumento anual de toda la zona es de 2,6% y se espera que cierre el año con 2,8%. Esto es una inflación mucho más alta de la esperada para la meta que tenía el Banco Central, o que tiene el Banco Central Europeo, que conduce Christine Lagarde. Bueno, uno de los países con más inflación fue Rumania, de casi 9% en el año, que esto para la comunidad es muchísimo. Correcto. Y después tenés el que menos tiene, que es Dinamarca, con 1% de inflación al año. Dinamarca. Sí. Borgen, ¿vieron Borgen? Me encanta. Qué linda serie, extraordinaria. Lo último, importante, no menor. La ciudad y varias provincias han lanzado muchas medidas de prevención, de esto se habla mucho, en muchas escuelas ante la aparición de grafitis con amenazas de tiroteos, aquí y allá, que han disparado muchas situaciones muy críticas, mucha preocupación, situaciones de zozobra. Jaldo, inclusive el gobernador de Tucumán, firmó un decreto ayer para aprender a los menores e incluso que sean expulsados de los colegios cuando se los detecte en estas actitudes y en estas situaciones. 9:56 en la mañana. Now. En Burger King, todo lo que elegís vale cada mordida. La mejor carne a la parrilla, ingredientes frescos y porciones abundantes por solo $12.990. Elegí entre combo hamburguesa con queso XL, extra burger o king de pollo. Burger King, vale cada mordida. Ver bases y condiciones legales en www.burgerking.com.ar. La industria de los medios vuelve a encontrarse. Ideas, tendencias y protagonistas en un mismo espacio. Now 97.9. Transmisión especial en vivo desde Media Day 2026. El evento que reúne a quienes piensan y construyen el futuro de la comunicación. Martes 21 de abril, de 10 a 17. Juan Pablo Barsky, Diego Senkman, Agustina Casanova, Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés. En vivo, 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. Hay un momento de la tarde en el que lo más importante es estar bien rodeado. Coworker, con Agustina Casanova y Mariano Almada. Actualidad para decidir y música para acompañar en un mismo espacio. Coworker, de lunes a viernes, de 14 a 17. Un nuevo punto de vista en Now 97.9, tu nueva radio. Tus 90, tus 2000, tu nueva radio. Now 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. Cuando el reloj marca el regreso y atravesar la ciudad aturde, la radio te acompaña para que tu día termine mejor. After Office Now. Con Diego Senkman, Sofía Diamante y Josefina Godoy Martínez. El regreso más esperado. La realidad necesita bajar el ritmo. After Office Now. Lunes a viernes, de 17 a 20. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. 97.9. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Now 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. Las mañanas en Now son productivas desde el primer café. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El punto de partida de tus días. Información precisa y lo que necesitas saber para proyectar tu actualidad. ¿Dónde estamos? Lunes a viernes. De 7 a 10.
Un nuevo punto de vista en Now 979. Tu nueva radio. 979 Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90. Tus 2000. Tu nueva radio. Now 979. Música pensada para vos. 979now.com. En las mañanas de Now, Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi te dan su punto de vista para una realidad un tanto cambiante. No somos nadie. La actualidad En un modo que ya conoces y a veces no tanto. lunes a viernes, de 10 a 14. Un nuevo punto de vista en Now 979. Tu nueva radio. 979 Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90. Tus 2000. Llegué a los 50. ¡Feliz No, cumpleaños, se te hizo Paulino! un blanco. Paulino, ¿qué pasó? ¡Feliz cumpleaños 50! Gracias, querido Juan Pablo y Leonora. ¿Sensaciones? Verdadero placer. ¿Cómo están? Buen 16 de abril del 76. Sí, señor. Correcto. Muy bien. Me encanta porque él retiene y ya ahora lo memorizó para siempre. Categoría de Cañito y Bagaza, Gastón Collete, Claro. Gaby Ramón, el Tate Raíces, todos los compañeros que tenían Lanús, ellos fueron excelentes jugadores. yo estoy acá. Campeones. Campeones. Campeones de además. la Copa Conmebol en el 96, por ejemplo. Muy bien. Campeones sub-20, Collete y Bagaza. En el 95. Cañito sigue viviendo en España. Sí, señor, se quedó allí después de su gran paso por Mallorca. Mallorca, donde Mallorca fue de líder. Héctor Cooper también. De Héctor Cooper, que se lo llevó. Mallorca que hoy tiene a Martín de Michelis como técnico, Sí. intentando desafiar. Le está yendo bien a Muy bien. Martín de Michelis. Es un buen entrenador, más allá de que acá cometió algunos errores más de manejo de grupo que Impropios de de- entrenador a nivel Correcto. táctico o estratégico. Correcto, pero 10 de 15 puntos. Sí, tuvo sí, allí y en- pudo haber sumado más porque en un partido erró un penal que le hubiera permitido empatar. sobre el final, Y correcto. el otro se lo igualaron, ganaba 0-2 en Osasuna y se lo empataron en el 90 Sí. más 2 y 90 más 4. Muy Podría bien. estar con 13 de 15. Exactamente, pero Igual le la ganó va a pelear. al Real Madrid, ni más Gana ni el menos. Madrid, Que no anda de no anda de parabienes. no, y digamos, está tiene un partido más de local contra Valencia ahora. Exactamente. Sí, sí. Bueno, así que nada, el 76 como Gallardo. Como Gallardo, Me exactamente. hizo un gol de caño. Pero bueno, nunca lo pude cruzar en River para decirle. me hiciste ¿Te hizo un gol de caño? Sí. ¿Sí? Pues el técnico me dijo, hay uno que se llama Gallardo, tené cuidado, le patea muy bien. El tiro libre se lo saqué, pero el mano a mano me lo hizo de caño. ¿Qué voy a hacer? Abrí Bueno, la pero pierna. era Gallardo. ¿En qué categoría? Tenés la anécdota. Era la séptima. Marcelo estaba ya siendo observado Claro. porque teníamos 15 años. Claro, es un o niño. Y 16. Gallardo a los 17 ya formaba parte del Exactamente. plantel profesional. Por eso los técnicos, en ese caso el Toro Rafo, ya tenía identificado, en los juveniles se sabe quiénes son los diferenciales de los Sí. otros Claro. clubes. Entonces dijo, hay un 10 que es Gallardo, qué sé yo, tenga cuidado, patea muy bien, la media distancia la maneja muy bien. Sí, claro, todo eso ocurría, pero no fue de media distancia, fue de mano a mano. Nada. ¿Y hace cuánto que no atajás? Un tiempo largo. No mucho, pero un tiempo largo. Si hay fútbol, ¿jugás en el medio? Sí, me gusta el medio y demás, pero si tengo que ir al arco voy, me la banco. Un Claro que ratito. te la bancás. Un ratito. Un ratito. Pero un imagínate, nadie sabe que sos arquero. ratito. Y te dicen, ¿querés ir al arco? Bueno, voy un rato. Sí, sí, eso es lo que más y me de gusta. joya, decís vos. Y Eso es lo que mostrá más la me Y ahí gusta. diferencia. sorprende. Eso es lo que más Mostrá me la gusta. diferencia. Cuando sorprendés, ¿viste? Escuchá Claro. una cosa. No ¿Por generás qué dijiste expectativas, un sorprendés ratito? directamente. ¿Por qué dijiste Porque no un le debe ratito? gustar. ¿Le gusta ir al arco o no? Sí, Pero, me pero vos gusta. atajás y ahí sí, bueno, sí. No, sí. me defiendo. Está bueno ser voy, humilde voy un y después ratito. ir y Voy un demostrar ratito. que Tal Perfecto, cual, perfecto. claro. ¿Sabés la que jugar va. al pool? Y Mejor. más o menos. Y te agarras el taco y ¡tum! Totalmente. Es que lo que te mata Hay que siempre apostar. Bajo Hay que perfil. apostar. siempre te mata la expectativa que pones antes. Claro. La Siempre es un expectativa es choque. muy alta cuando Vos después decís, te la baja. tengo re clara, hago todas las etapas para la carrera tal, no decís Exacto. nada. No, No. la verdad que llego bastante mal. Claro. Y después salís. Epa. Siempre es un choque de Hay, expectativas hay con un realidad. capítulo de la banda de Golden Rocket, mirá hacia dónde voy. Pero todos somos fruto de la banda del Golden Paula Rocket te de algún mira momento. diciendo de qué habla 92, este 93, en el que invitan a jugar a Maradona. Y en el primer tiempo va al arco y le hacen goles de Sí. todos lados. Y alguien le dice, ¿pero vos sabés jugar?
Y un poquito, te puedo ayudar. Y el programa termina con Diego haciendo goles en modo... Todo lo que Diego podía hacer en una baldosa. Claro, exactamente. Todo lo que podía hacer en una baldosa. Sí. Bueno, ¿cómo nos paramos este jueves? Para mí lo más importante es tu cumpleaños. Bueno, y después la lluvia. 50. Estuve muy atento a la participación de los oyentes. Hubo 2 o 3 mensajes súper interesantes. Muy bueno. El papá de una hija que contaba que no fue al colegio Vélez Sarsfield por las dudas y no podía dejar de asentir mientras escuchaba en el auto. Y otro que hablaba de lo que le cuesta al gobierno en términos de cobertura periodística el caso Adorni, ¿Es verdad eso? que es un tema universal, porque no solo lo toman los medios habitualmente críticos u opositores, sino también los que quizás pueden tener afinidad con el superávit fiscal, por decirlo de alguna forma, y con la política macroeconómica. La renuncia se la pide Nicolás Márquez, el biógrafo del presidente. Claro. La renuncia se la piden colegas que están mucho más cerca del gobierno que enfrentado al gobierno, que marcan muchas más las virtudes que los defectos. ¿Y por qué el gobierno lo sostiene? Pensé que ibas a preguntar por qué lo criticaban. Yo creo que la sociedad le marca eso al gobierno. Porque vuelvo a esa pregunta que quedó picando de la semana pasada. Es cierto. Porque la decisión es de Karina Milei. Sí. Karina y de nadie más. Entiendo que Javier Milei también. Yo creo que Javier Milei en este caso acepta lo que Karina Milei establece como Karina regla. Milei. Está bien. ¿Sabes que para mí es al revés? En este caso. ¿Sí? Sí. Estoy convencida. Contame todo. Ojo, es interesante ese punto de vista. Hay cosas que no te puedo contar, pero a ver. Desde ya, pero acá hay una tenés argumentos para decir esto. Hay una discusión interna que tiene que ver con que uno mira la política y el otro no. O sea, estamos hablando de los hermanos. Entonces, para él no es tan importante el impacto que tiene en los medios o en la opinión pública. Pero para ella, que entiende este contexto político, sí. O sea, ella estaría dispuesta a resignar a Adorni, pero él no sé si entiende dispuesta, que no. pero no está tan convencida de sostenerlo hasta la última circunstancia. En cambio, yo creo que él sí. Pese a que se lo vio en el Malbrán con Adorni el lunes y que se lo vería hoy eventualmente en Vaca Muerta con Guillermo Marín en YPF, en la cuna del aparato productivo argentino. Horacio Marín. Claro, Horacio Marín. O sea, que esta mañana con Paulino dimos la noticia de que estaba confirmado que iba el jefe de gabinete, todavía no lo sabemos, pero empezaron los rumores, incluso tuvimos que chequear con la compañía si realmente iba o no iba, porque en la minuta del gobierno de ayer no estaba en la lista de invitados, o no estaba en el viaje. Nosotros no sabemos si eso fue a propósito para que digamos no está o no va, y después va y aparece, porque tampoco la empresa lo sabía. Le preguntamos y dijeron, ¿está o no está? Sí. Y la a mí me dicen que va, Bueno, a esta hora que va. Y la interna con Santiago Caputo, eso ya... ¿cuánto influye en esta decisión de sostenerlo a Adorni como dé lugar? Y probablemente mucho. Ahora, hay una narrativa que el gobierno empezó a construir, que el presidente compró, una vez más, de cierta belicosidad recrudecida por parte del presidente, que yo creo que tiene el germen y el origen en Santiago Caputo. Y si vos me preguntás, creo que hay algo muy relevante que está por venir, al caer, que va a llamar mucho la atención. ¿Sobre qué? Contame todo. Contame todo. ¿Qué eligen los gobiernos como culpables siempre de sus fracasos? Eventuales, aunque este gobierno no tiene en su hoja de ruta un fracaso, tiene obstáculos, tiene dificultades. Al adversario político. No, en general, ayúdame y pensemos juntos. ¿Quiénes son para todos los gobiernos aquellos que obturan las posibilidades? Los jueces. Los jueces por un lado, ¿y quiénes son los otros? Los periodistas. Porque no contamos lo que los gobiernos quieren y los jueces porque terminan flaqueando frente a la presión a las presiones de los medios, etcétera. Bien. Bueno. Esto de el tema está en agenda, el periodista publica datos que el juez o el fiscal tienen desde hace tiempo. Exacto. Entonces, a partir de esa publicación se acelera la investigación. Eso, correcto. Sí. Y la presión mediática y que, bueno, todo eso influye y demás. Bueno, yo creo que algo está por caer. Me da la impresión, por cómo estoy viendo la dinámica. Así como cuando el presidente salió a pedir paciencia la semana pasada y ya conocía que la inflación iba a ser 3,3, 3,4 probablemente, por lo cual pide paciencia, que es algo... Sí. O sea, nos sorprendimos que el presidente pida paciencia. O sea, ¿está bien? Es un hecho que es descriptivo. Habló de meses duros, sí. Correcto.
y Luis Caputo se convierte en el vocero para defender su propia impronta y su propia lógica de gestión, porque algunos en el ala política del gobierno cuestionan algunos aspectos de la política económica, y entonces empieza a haber un debate interno respecto a si este es el plan ideal, si todo marcha acorde al plan o no, como le gusta decir al presidente y demás. En ese contexto uno preveía que la inflación venía mal. Bueno, yo creo que por todo lo que se ha venido cultivando, por todo lo que el presidente ha hecho, por estos hilos de tweet o posteos en un fin de semana frenéticos contra infinidad de colegas y demás, yo entiendo que algo puede estar al caer, no lo sé. Pero apuntás más al deduzco, rubro... es una deducción, no es información. Intuición periodística. Pero más al periodismo que a la justicia. Porque tiene que encontrar una narrativa. La narrativa del gobierno es, yo tengo que encontrar un adversario que explique. Tato Bores decía, la culpa es del otro siempre. En la Argentina la culpa es del otro siempre. ¿Está bien? Bueno, primero tiene que encontrar un culpable. Si la cosa no está funcionando bien, alguien tiene que ser culpable. La de la guerra es matizable, porque el impacto de la guerra, independientemente de la importancia, no explica la inflación, es para todos. Y este es un gobierno que siempre dijo que el gobierno de Alberto se jactaba del impacto de la guerra con Ucrania para no hablar de los problemas propios y los errores propios. ¿Está bien? Sí, es verdad. Sí, tal cual. Entonces, bueno, nada, qué sé yo, tomen en cuenta esto. Por ahí es una locura de los 50 que me pegó para... Hubo revelaciones, Paulino, anoche, sépanlo. No es una revelación. Es una revelación. No tengo misticidad. Lo que estoy diciendo es, estoy haciendo deducciones. Si Santiago Caputo vuelve con algún grado de importancia y finalmente el gobierno no toma la decisión de apartarlo, probablemente la narrativa del gobierno vaya a una confrontación porque necesita efectivamente construir épica en torno al momento que atraviesa el gobierno. Hoy en La Nación, Luciano Román escribe una nota con el eje de, bueno, pero no mató a nadie. El concepto de no justificar, pero sí bajar algunos deslices de funcionarios después de un gobierno que sigue poniendo la vara moral muy alta. El propio presidente lo dijo en el discurso ante el AmCham, pero ese es el discurso público y después cuando se trata de, por ejemplo, hablar del caso Adorni o incluso la diputada libertaria que dijo que usaba los pasajes de la Cámara de Diputados para que su hijo pudiera ir y volver del lugar de estudios, como que son deslices menores y la vara para compararlos es, bueno, pero no mató a nadie. Pero eso no pensaron con la que compró la cafetera y la echaron. Exacto. Tampoco mató a nadie. Petovelo en ese sentido no entra en ese grupo. Ha sido es el sargento Cabral ahí. Incluso también con Leandro Masachesi. Jefe de gabinete. Al que terminó despidiendo, más allá de las aclaraciones o no aclaraciones posteriores, pero el disparador fue haber tomado un crédito o no haberle avisado que había tomado un crédito hipotecario para el Banco Nación. Ese fue el último. Tuvo varios despidos, Petovelo, por distintas circunstancias. Más de una treintena de funcionarios. Sí. Pero el presidente la pondera mucho. Correcto. La reivindica permanentemente. Alguien que nunca dio una entrevista. No, y ha sonado como posible jefa de reemplazante de Adorni, ¿sí? Si algo ocurriese con Adorni, que hasta acá lo validan, lo cobijan y finalmente lo respaldan por completo. Sí. Yo creo que hay un choque y un contraste muy grande entre la moral como rectora de un gobierno y todo lo que estamos conociendo. ¿Y por qué crees que el presidente en los discursos públicos sigue hablando de moral, de la diferencia de este gobierno respecto de los otros? No hay bolsos de López, no hay causa vialidad, no hay OTESUR. Claro, pero alguien te diría, bueno, están los cuadernos de... Los cuadernos de Diego Cabot, los cuadernos de la causa. No, están los cuadernos de Andis, sí, que no me sale las anotaciones, no sé. Las anotaciones, efectivamente. Sí. Está Españolo, pero el que las escribe es... bueno, ahora se me escapó que también está... Calvete. Miguel Calvete, el ex representante de los supermercados chinos. Exactamente. Una historia increíble. Yo sabía que ibas a salir con Totalmente. eso. Increíble. Increíble porque además... Es un milagro este país. Es increíble. Calvete, además, le donó, supuestamente, le regaló casas a su hija, departamento de $700.000. No, en el departamento de la hija... No sé cuánto dinero líquido. Eso, o sea, lo que acabo de mencionar. $400.000. Una locura. Como Warren Buffett está la hija. Bueno, por eso digo, pero ahí hay cuadernos, lo contaba Lucía Salinas recién, y después hay anotaciones y después hay conversaciones chequeadas con Garbellini, que era el número 2 del propio Españolo.
que es alguien que entró 41 veces y que tuvo reuniones en 41 oportunidades entre Casa Rosada y Olivos con el presidente de la Nación. Está claro. Ahora, ¿pero por qué impacta más Adorni que este caso, por ejemplo? Creo que por la simbología, claro. Por la figura de Adorni, que fue no gabinete. solo vocero durante mucho tiempo, fue candidato, ganó una elección a concejal o a legislador porteño en mayo, o sea, es una persona muy, muy conocida, muy visible. Españolo parece... se hizo conocido a partir del caso Andis. Antes conocíamos muy pocos. Sí, correcto. O sea, es de nicho, decís vos, está muy abajo. También por lo obvio. Es el departamento, es el viaje, fue todo lo que como, la gente entiende. Claro, es como había un tuit cuando saltó todo este caso de alguien seguidor del peronismo que ponía, pero nosotros al menos le pusimos épica. O sea, esto es como al robo. Tal cual, por lo menos tenía épica, tenía un cuento, tenía algo, o tratábamos de encubrirlo de alguna forma. Esto está todo muy sobre la mesa. Ahora, ¿por qué el presidente insiste en esta pátina o en esta sustancia moral de su gobierno? Cuando hay hechos, más allá de la interpretación que haga cada uno de los hechos, hay hechos que ponen en duda y rebaten esa postura de superioridad moral. Yo creo que, viste, en el fútbol no hay mejor defensa que un buen ataque. Sostienen varios. Es una tesis que tiene muchas polémicas y tiene muchas contraindicaciones, ¿correcto? Ayer, por ejemplo, vimos un partidazo en el que no defendieron. Por ejemplo, correcto, exacto. Bayern Múnich, Real Madrid hicieron no defender. Maravilloso, muy bien. No juegan otra cosa. Muy bien. Juegan a atacar. Juegan a atacar, correcto. Pero hay que saber defender para poder consolidar victorias. Y una de las razones de Argentina campeona del mundo tiene que ver con eso. Los defensores con la defienden, defensa. Marcan, raspan, son malos, ponen cara de malo, ganan duelos. Eso, y tenés al Cuti Romero con... Absolutamente. Sí. Cuti Romero también, Lisandro Martínez. O sea, son muy aguerridos los defensores. Sí. Okay. Y ganan duelos. Y los equipos se arman muchas veces de atrás hacia adelante. Los centrales europeos pasan la pelota, la pasan muy bien. Ahora, la proporción entre pases correctos y duelos ganados es muy, muy, muy favorable a los pases. No ganan duelos. Por eso vemos partidazos con 7, 8 goles. Claro, muy dinámicos. Pero está muy bien lo que marcas, extraordinario. Bueno. Hay que defender. Correcto. Bueno, yo no estoy juzgando, estoy tratando de hacer una especie de paralelismo y simbología. Sí. Es difícil sostener. Ahora, el gobierno también puede entender que Adorni va a ser eximido de responsabilidad penal, que Adorni va a poder justificar todos y cada uno de lo que le endilgan. Por lo tanto, va a poder tal vez contar en algunos meses o quizás el año próximo, en plena campaña, que acá hubo una campaña deliberada para birlarle un ministro, para correrlo, que hubo animosidad de muchos sectores, que hubo mentiras explícitas. Sí, la justicia lo absuelve. Correcto, y que la justicia terminó probando que finalmente era una persona inocente y que no hay que invertir la carga de la prueba y todo lo que ustedes ya conocen. Ahora fue el propio presidente el que dijo, frente a la mínima sospecha, yo he hecho porque no encubra a nadie. Tal cual. Fue el propio Adorni, siendo Adorni, antes de ser el Adorni funcionario, siendo el Adorni colega, que estaba en micrófonos hablando como nosotros, el que cuestionó todas y cada una de las cosas que el Adorni funcionario terminó haciendo como funcionario. Sí. Vuelos privados, vacaciones en lugares caros, subir a personas que no tienen cargos públicos en un avión presidencial con la nuestra y eventualmente además multiplicar su patrimonio, comprar una casa en un country y cambiarse de departamento en un lugar más amplio, hiper remodelado, bellísimo para habitar, después de 2 personas que además reconocen que solo el hijo hizo la gestión y se encargó de todo respecto a cómo fue esa operatoria de un departamento que alguien vendió sin cobrar intereses a 1 año de plazo y solo contra la entrega de apenas el 15% del valor total. Estuve hablando con funcionarios de segunda y tercera línea en Casa de Gobierno y esta defensa comunitaria o masiva no es tal, es así al público. Pero cuando vos les preguntás en los de récord, hay mucha gente enojada dentro del gobierno. No en las primeras líneas, pero sí muchos te dicen, mirá, no nos está ayudando, nos perjudica, nos deja mal parados, nosotros estamos haciendo las cosas bien y esto no nos ayuda. O sea, hay enojo. No es todo una sola cosa, ¿eh? Está bien, bueno, a los hechos me remito. Sigue siendo el jefe de gabinete, el 29 de abril va a dar el informe de gestión, quizás el presidente lo acompaña en la Cámara de Diputados, lo cual sería una cosa muy rara. Había dicho el presidente que lo iba a acompañar. Por eso digo, y no lo descarta uno y en el entorno del presidente que vaya el presidente, yo creo que es un riesgo importante. Toda una señal. Sí, se supone que el jefe de gabinete y el vocero deben explicar al gobierno y no el gobierno y en primera persona el presidente explicar y respaldar, en este caso, Adorni. El principal problema es que Adorni, que era el principal vocero y defensor de la política pública, terminó teniendo que ser explicado por el resto del gobierno y él apartado del rol que lo había llevado a ser
una pieza relevante del gobierno que era el de ser vocero. Entonces, no oficia de vocero, pierde preponderancia pública, que era el lugar en donde mayor beneficio le daba al gobierno, y ahora es el gobierno el que tiene que salir a explicarlo a él. No, el Por lo gobierno tanto, además trastocó su función. perdió el vocero. El gobierno ya no tiene vocero y es importante tener O el vocero pasó a ser Luis Caputo, con lo cual es un riesgo, porque terminas hablando solo de economía, cuando hay una sociedad que está demandando, además de la economía, que también es un planteo, una multiplicidad de cosas que dependen de un gobierno. Educación, salud, justicia. Claro. Sigo sin entender la ventaja para el gobierno de sostener a un funcionario que le provoca este tipo de dinámica interna. Si querés, sacá el apellido. ¿Por qué un gobierno con todas las consecuencias por ahora negativas y alguna positiva dentro del equilibrio interno que le genera sostener a un funcionario con este nivel de exposición y vulnerabilidad como Manuel Adorni, por qué lo sigue sosteniendo? No encuentro una respuesta más allá de la confianza que genera, puertas adentro, la relación personal tejida con el presidente y la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, los equilibrios internos, lo difícil que es para un gobierno deshacerse de un jefe de gabinete tan importante, tan preponderante. Desconozco si están comprando tiempo para conseguir un relevo, no lo sé. Si están comprando tiempo para una reorganización ministerial, si no quieren dar el brazo a torcer a propósito de que le marquen la agenda y le cambien ministros los propios medios o las polémicas públicas, no lo sé. Está claro que esta discusión empezó siendo relativamente chica, se empezó a gigantar con una famosa impropia declaración del propio jefe de gabinete diciendo me vine a deslomar, tenía derecho a que me acompañe mi mujer, y a partir de allí fue un derrotero casi interminable de hechos que se fueron sucediendo y que terminaron gestando una crisis de proporciones en el gobierno. En el medio, también es cierto, hubo otras crisis, pero que entraron y salieron, por caso Banco Nación y los créditos, que ya deja de estar en el centro de la escena porque finalmente el gobierno logró explicar que probablemente no estemos frente, casi en un alto grado de probabilidad, siempre lo marqué además, más allá de ciertos cuestionamientos a distintos aspectos del gobierno, y de estar lejos de ser un vocero de gobierno, que acá no había elementos sustanciales en términos penales y que no había incongruencia, no había habido mecanismos excepcionales, carpetas que habían tenido mecanismos excepcionales de otorgamiento de créditos a determinados funcionarios. Acá había un problema ético, que personas que pedían la privatización abiertamente del Banco Nación habían hecho usufructo de esos beneficios. Contradicción con sus palabras. Contradicción con sus palabras. Con el Estado nunca nada y después esas cosas. Dame un crédito por 350 millones de pesos. Pero ese es un nivel de debate que no está no es delito. por fuera de una imputación de penal. Acá lo que tenemos son imputaciones penales, cuestiones que aclarar, bastante engorrosas, para con alguien que era un hábil declarante que no se pudo explicar a sí mismo. Claro, no ya al gobierno, sino que no se pudo explicar a sí mismo. Querido Paulino, feliz cumpleaños. Gracias. Que pases un gran día. Como siempre. Un placer, la seguimos mañana. Disfrutar de tu día. Disfruten ustedes también. Buena mañana, buen programa. Now 2026. De lunes a viernes. De 7 a 10. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El punto de partida de tus días. De 10 a 14. No somos nadie. Con Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi. La actualidad en un modo que ya conoces. Y a veces no tanto. De 14 a Tu 10. nueva radio. Now 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. Hay un momento de la tarde en el que lo más importante es estar bien rodeado. Coworkers.